Comentario Hechos, capítulo 4 y 5. 4. Este es el principio de la persecución de la iglesia. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y se opusieron a la predicación de Pedro. Los sacerdotes, por supuesto, no querían que los acusaran de la crucifixión de Cristo. Los líderes de Israel ni siquiera se dieron cuenta de que el mensaje de Pedro era lo único que podía salvar a la nación. Si hubieran admitido su pecado y recibido a Cristo, Él hubiera derramado las promesas que los profetas habían proclamado siglos antes. El juicio, versículos 5 al 22. La corte que se reunió aquí, compuesta ante todo por familiares del sumo sacerdote, se había corrompido con el correr de los años. Esta fue una reunión oficial de Sanedrín, el supremo concilio judío. Algunos de estos mismos hombres habían ayudado en el juicio de Cristo no muchas semanas antes. Es más, su pregunta en el versículo 7 nos recuerda del juicio de Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 57. Jesús había prometido a los discípulos que el mundo los trataría de la misma manera que le habían tratado a él. Juan capítulo 15, versículo 17. Nótese también que en Mateo capítulo 21, versículo 23 al 44, estos mismos líderes habían cuestionado a Cristo respecto a su autoridad. El Espíritu Santo dirigió la respuesta de Pedro en cumplimiento de la promesa que se halla en Lucas capítulo 1, versículo 12 al 15. Mateo capítulo 10, versículo 20. Los creyentes hoy nunca deben reclamar esta promesa como una excusa para descuidar el estudio y la preparación para la enseñanza o predicación. Si hemos sido fieles en otras ocasiones, el Espíritu Santo nos ayuda en estas horas de emergencia cuando la preparación es imposible. Pedro intrépidamente afirmó que Jesucristo, el crucificado y ahora vivo Señor, realizó el milagro por medio de sus apóstoles. ¿Cómo deben haber temblado esos judíos al verse cara a cara con su crimen? Sin embargo, de nada sirvió porque sus corazones estaban encandilados. El versículo 11 identifica a Cristo como la piedra y a los líderes judíos como los edificadores. Esto es una cita del Salmos 118, versos 22 y 23. Cristo mismo usó este pasaje al debatir con esos líderes en Mateo capítulo 21, versículo 43. Los judíos rechazaron a Cristo como la piedra escogida sobre la cual se establece el reino. Esa piedra desechada llegó a ser la piedra angular de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20. Nótese que Pedro afirmó sin rodeos que Israel había rechazado a Cristo. Sin embargo, en el versículo 12 les invitó a creer en Él y ser salvos. En tanto que es cierto que este versículo se aplica a todos los pecadores en cualquier época, tenía un significado especial para la nación en los días de Pedro. Si los líderes se hubieran arrepentido y recibido a Cristo, Él hubiera salvado a la nación de la terrible tragedia que vino pocos años después, cuando Roma destruyó el templo y la ciudad. En los versículos 13 al 17, el jurado se retiró a deliberar el caso. Quedaron impresionados
por la intrepidez de los apóstoles. Esto era significativo, puesto que Pedro había negado al Señor con miedo apenas unas semanas antes. La frase sin letra y del vulgo significa que los apóstoles no habían recibido instrucción en las escuelas oficiales de los rabíes. Sin embargo, sabían mucho más acerca de las escrituras que los mismos líderes religiosos. Los líderes también se dieron cuenta de que estos hombres habían estado con Jesús, versículo 13, en el huerto y durante su última cena en Jerusalén antes de su muerte, pero enfrentaban un problema aún más grande. ¿Cómo podían explicar la curación del mendigo? No podían negar el milagro, de modo que decidieron silenciar a los mensajeros. Los apóstoles no aceptaron este veredicto porque su lealtad a Cristo significaba más que cualquier protección del gobierno. Los jueces finalmente tuvieron que dejarlos ir. La audiencia de los discípulos, el poder de la palabra y el testimonio del mendigo sanado fueron un caso demasiado bueno y los jueces no encontraron ninguna respuesta. La victoria, versículo 43 al 37. Los verdaderos cristianos siempre regresan a los suyos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. La iglesia no se lamentó debido a que la persecución había empezado. Los creyentes se regocijaron y oraron. Nótese que los versículos 25 y 26 hacen referencia al Salmos 2, que es un salmo mesiánico, hablando acerca del día cuando Cristo volverá para regir con poder.